muy buenos días. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más que nos acompañáis aquí en Discipulado Bíblico Madrid. Estamos estudiando un libro apasionante, el libro de Romanos, y queremos que sea de gran bendición para tu vida. Para la nuestra lo está haciendo, pero no queremos quedarnos solo para nosotros, sino que también tu vida sea edificada. Así que sin más dilación, tenemos aquí a Jesús que nos está acompañando en esta mañana, a Jack igualmente, y gracias hermanos por estar aquí, gracias Espíritu Santo por estar entre nosotros, y gracias a que tenemos la palabra de Dios y vamos a ir escudriñándolo porque ella va a traer bendición a nuestras vidas. Así que Jesús, ¿nos puedes guiar en oración, por favor? ¿Cómo no? Gracias, Padre Señor, porque tú eres un Dios bueno, todopoderoso, creador del universo, príncipe de paz. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, Señor, y te pedimos que en esta tarde podamos decir la verdad y seguir tus líneas de palabra. Te pedimos bendición para todos los que estamos aquí, para todos los que nos escuchan. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el capítulo 2 ya de el libro de Romanos. Hemos desarrollado hasta el verso 16, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar el 17, pero Jack, ¿nos podrías hacer un preámbulo? ¿Qué hemos venido tratando hasta este momento del libro de Romanos? Claro que sí. Romanos, sino también a todo el mundo les hace ver su condición del pecado, del pecado y la desobediencia, que estamos en contra de Dios totalmente todos, y nos va a dar realmente también cuál es la solución, en este caso hablándonos del Evangelio del Señor. También nos hace ver qué juicio tenemos delante del trono, delante de Dios. Nos hace ver también que todos estamos involucrados. Por eso Él dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Nos da una lista nos hace ver a los griegos, nos hace ver a los gentiles, también a los judíos. Todos estamos acá, nadie se libra, aunque los judíos van presumiendo que tienen la ley de Dios, pero sin embargo Pablo les dice también a ellos que todos estamos aquí. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces, así de esta forma va a dirigirse ahora, en este preciso momento, a un grupo especial, en este caso a los judíos. Y aquí tenemos a mi hermano Jesús, que nos va a argumentar un poquito más. Bueno, yo voy a leer un pasaje del 17 al 21, al 20 mejor dicho, y ahora lo vamos a comentar un poquito. Estupendo. Muy bien. Estupendo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ellos en sí se pensaban que con ser judíos, la palabra judíos viene de Judá, de la tribu de Judá, y de un pacto que habían hecho en ese momento, que Dios había hecho con ellos, que se pensaban que con eso tenían todo comprado y que lo sabían todo. En realidad, ellos sí tenían la ley, pero la ley no les hace en sí salvos. Ellos se pensaban que con eso eran los maestros, los que mejor sabían todo, pero en realidad eso no les salvaba. Uh-huh. Claro. De hecho, ya Pablo había hablado acerca de todos somos culpables a causa del pecado que es a nivel de toda la humanidad, ¿vale? Y en especial ha venido tratando de que los hombres, ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer su propia justicia, no han hecho caso a la justicia que Dios ha establecido. Y ese es el problema que ha venido tratando a todo el mundo, porque los griegos muchas veces estaban pensando que la salvación era una cuestión de una gran filosofía y de un pensamiento muy refinado o de una ética y de una moral bastante elevada, y que si ellos tenían una ética y una moral que
que estaba a la altura muy por encima de la media, creían que eso les justificaba delante de Dios, y Pablo les viene a decir absolutamente, completamente equivocados, no hay nada de verdad en ello. Y entonces ya en este momento, ahora se va a dar la vuelta Pablo y va a hablar a los judíos y dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. De alguna forma, cuando Pablo está hablando en general a todo el mundo, de alguna forma el corazón del judío está pensando, wow, bueno, pues todo el mundo de verdad está perdido porque no conoce a Dios, no tiene la ley, no pertenece al pueblo de Dios, pero nosotros somos el pueblo elegido de Dios y nosotros sí conocemos la ley y nosotros sí estamos en el pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham, y por eso ellos se jactaban de ser judíos, porque pensaban que era el pueblo que Dios había elegido. Pero perdona, Dios es verdad que eligió al pueblo y la promesa que le hizo a Abraham, pero no lo eligió porque ellos eran buenos o porque ellos se merecían, sino porque el pacto de Dios y la promesa de Dios vendría a través de los judíos, que es Jesucristo. La salvación vendría a través de ese pueblo. Y Jesucristo es la clave en todo esto. Y Pablo quiere ahora anotar que no es la ley ni es nada de ese privilegio por el cual el judío se siente orgulloso, ¿vale? Sino que dice el 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20, instructor de los indoctos, maestro de los niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, el judío estaba súper orgulloso de que en la ley estaba la clave de toda la salvación y que el mundo no conocía, pero que ellos sí conocían. De hecho, en el original, que el libro de Romanos se escribe en griego, cuando dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, lo que está diciendo es que tienes, te piensas que has encontrado allí la quintesencia, o sea, quiere decir el secreto de la salvación, ¿vale? Y Pablo está diciendo, oh, te estás equivocando. Lo mismo que dijo el Señor Jesús cuando enfrentó a los maestros de la ley, le dice, vosotros pensáis y escudriñáis las escrituras, buscad en ellas, porque pensáis que en ella está la vida eterna. O sea, que queréis encontrar esa quintesencia allí, ¿vale? Y dice, pero es la ley la que da testimonio de mí. ¿Sabes, querido amigo? La ley ha sido, como dice Pablo, nuestro ayo para el judío, nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo. Esa es la clave, querido amigo. De tal forma que el judío de la ley no tiene de qué gloriarse, porque la ley lo único que nos va a llevar es a Cristo, porque está establecido que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, ¿verdad? Ya nadie será justificado delante de Dios. Así que Pablo en este momento está derribando completamente esa base sobre la cual el judío se pensaba que era justificado delante de Dios y tenía, en base a esa promesa y en base a esa elección de ser el pueblo de Dios y de haber recibido la ley, se pensaba que ya el judío era salvo y era justificado y era llevado a la vida eterna. Qué tremendo, pero Pablo tiene que derribar todo eso, ¿verdad? Correcto, hermano. Bueno, Pablo les está sacando de esa, como Falsa. dice el hermano, de esa Falsa apariencia, fe. ¿no? De esa Exacto. apariencia. Ellos tenían, como dice el hermano, se sentían orgullosos, habían hecho de la ley su orgullo nacional, ¿verdad? Entonces,
Pero realmente, hermano, no se trata de cuánto sepas también Claro, de Dios, no se claro. trata de cuán estudiosos seamos. En este caso, ellos se creían que eran súper sabios, súper todo. Ellos se sabían, y de hecho que se sabían toda la palabra de Dios de al revés y de todas las letras y cada cosa, Pero no se ¿verdad? trataba Y no se, no se no se trataba de eso. trata. Pero ¿cómo Ujú. podemos ya aplicarlo a nuestras vidas de hoy en día? O sea, porque esto tiene un principio, pero tiene una aplicación, ¿verdad? Es decir, nadie será salvo por la ley, nadie será salvo por la ley. Pero hoy en día hay gente que es orgullosa porque tiene una religión, es orgullosa porque se piensa que es bueno y se justifica a sí mismo delante de Dios, ¿verdad? O se piensa que está mejor que otros porque tienen algún privilegio de haber nacido en países desarrollados antes de que países subdesarrollados, etcétera, etcétera. O sea, hay unas falsos orgullos de que hay gente que se piensa superior a otro porque es más religioso que otro, pero eso es completamente una base equivocada también. Correcto, hermano. Y también continuando con el versículo, quería yo agregar esta parte para poder entrar un poquito más en contexto. Dice el versículo 21 al 24, dice, tú pues que enseñas a otro, les dice a ellos mismos, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos personajes se creían, bueno, los judíos se creían instructores, guías Ciegos. de los ciegos, pero sin embargo, Pablo les está diciendo todas estas cosas a los judíos, pero sin embargo, hermano, Jesús también ya les había dicho, ya les había Exacto. confrontado anteriormente, como Pablo coge el carácter de su Maestro. maestro y les comienza a confrontar. Ajá. Muchas veces también necesitamos confrontar Así. a ciertas denominaciones, ciertas hombres Falsas creencias. falsas creencias, por así decirlo. ¿Y cómo nos dice el Señor Jesús a estos judíos, a estos fariseos? En Mateo capítulo 23, versículo 24, dice, Jesús mismo le dice a ellos, guía de ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, le dice, ¿no? Ellos se Wow, creen tremendo. ellos se creen tan, Sí, sí, sí. tan instructores, Sí. se creen muy religiosos, quizás aparentaban ser buenos, pero sin embargo dice que su apariencia es totalmente Solo diferente, exterior. es totalmente superficial, ¿verdad? Eso, el Señor también Jesús le dice, limpia primero lo dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, hermano. Ujú. Que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow, para mí, a mí Es tremendo, es Increíble, sí, tremendo. pero es esto cierto. es Pero totalmente. les confronta y les dice, Ujú. Y realmente les intenta llevar no por mal camino, sino por buen camino, porque él está confrontando con verdad, y está confrontando para que ellos piensen y vean lo que están haciendo, para ver si los lleva a Cristo. correcto, lo mismo que está Directamente, haciendo no, Pablo, no con ¿no? maldad, no con, no Claro, con está corrigiendo pensando que te con estoy mucho diciendo amor. eso porque eres tal y Claro, no, no, claro. no. Ujú. Lo hace simplemente esa confrontación para llevarlos a los Correcto. pies de Cristo. Porque el Señor Jesús ha venido a dar testimonio de la verdad y la verdad no tiene, vamos a llamarle pelos en la lengua, porque lo más importante que Él vino a salvar lo que se había perdido. Querido amigo, si tú estás perdido con una religión, déjame decirte que ninguna religión lleva al cielo, ¿vale? Si estás perdido con algunas creencias, si estás perdido con algunos
principios morales, déjame decirte que tu confianza en todo ello es falso y tú, por eso, tú y como el judío, necesitamos el evangelio. Sin el evangelio no hay posibilidad de salvación. Pablo ya le había puesto desde un principio incluso el evangelio, creerte en el evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Claro. Él les da primero la medicina, como he dicho antes, y ahora les dice, mira, ustedes no es así como están llevando sus vidas. No intenten, que no sea una apariencia, Claro. básicamente, ¿no? Claro, Por eso, es que es así, el Evangelio es la palabra de Dios escrita, hablando claro, la palabra de Jesucristo, que ha venido aquí para salvación nuestra, no está en vano, no es Claro, ninguna historia rara. Claro, mira, dice que tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Ya el Señor Jesús, cuando vino al templo, derribó la mesa de los cambistas y él declara esto: habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Déjame decirte que es una pena y una tristeza que durante todos los siglos mucha gente ha negociado y se ha enriquecido, ha sacado beneficios con la palabra de Dios y con todo esto de engañar a la gente, y cuyo objetivo ha sido solamente las riquezas, el dinero. Ya es hora de desenmascarar completamente a todos ellos y decir: el evangelio, querido amigo, es gratis para todo el mundo, es gratis. No hace falta que llenes el arca a nadie, ni llenes los bolsillos de nadie. El evangelio es completamente gratis, pero el evangelio es lo que te va a dar la puerta de entrada al cielo. Y también el Señor Jesús muchas veces ha dicho a los fariseos: ay de vosotros fariseos y escribas hipócritas. ¿Por qué? Porque la religión es hipocresía. Pero querido amigo, Jesús no vino a dar una religión. Jesús vino a enseñarte el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que Él quiere, que tú tengas acceso directamente al cielo. Y por eso es importante que entiendas el evangelio, porque el evangelio, como dice Jack y ya hemos leído anteriormente, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y por otro lado, el 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Precisamente, ¿sabes por qué es blasfemado? Por la hipocresía de todas las religiones. Si la hipocresía es aquello que aparentemente por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de gusanos, llenos de maldad. Querido amigo, lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es transformar dentro de nosotros para luego lo que hay fuera también ser transformado. Pero si solo buscamos las apariencias, nos convertimos también en unos hipócritas de cara a los demás. Quiero decirte, querido amigo, que Jesús lo que quiere es transformar tu interior, tu corazón, y esa es la clave de todo, ¿vale? Si tú eres un religioso hipócrita, mira, ve, el nombre de Dios está siendo blasfemado por causa de que tú estás llevando mal el evangelio, porque lo que tú estás viviendo es una hipocresía, ¿vale? Y eso es lo que está denunciando aquí Pablo en el verso 24. De tal forma que los judíos muchas veces ni siquiera eran capaces de pronunciar el nombre de Dios, ¿vale? Porque para ellos el nombre de Dios era tan sagrado, tan santo, pero luego con sus hechos realmente dejaban mal el nombre de Dios. Bueno, por eso también dice que se jactaban, dice: tú que te jactas de la ley. Ellos eran y Pablo lo sabe, ellos se jactaban diciendo que Abraham tenemos como padre. Abraham tenemos, hablar de Abraham también es hablar de la ley. Ellos se jactaban de la ley, ellos, como voy a repetir, aparentaban estas cosas, ¿no? De hecho, también el Señor Jesús también tiene esta confrontación con aquellos que se jactaban de la ley, que sí.
lógicamente. Totalmente. Entonces, los judíos vemos que hasta este momento ellos están llenos de orgullo por ser el pueblo elegido de Dios y que por su descendencia vienen de la línea de Abraham, de tal forma que eso los llenaba de orgullo y que además luego Dios en Moisés les dio la ley y ellos se pensaban que ya en ello estaba la vida eterna y que ellos tenían el secreto para entrar en el reino de los cielos. Pero además de todos estos elementos, ellos en la carne tenían un sello en el cuerpo. ¿Y cuál era ese sello? Eso es lo que va a venir a confrontar y a describir Pablo desde el verso 25 hasta el verso 29. Ese sello en el cuerpo, ese sello en la carne. Y dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Esta es lo que el judío llevaba con orgullo, el sello y la marca en su cuerpo, la circuncisión. Leemos hasta el 30. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aquí está haciendo una hipótesis, ¿vale? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, o sea, hecho por el espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Wow, tremendo pasaje. Nos está hablando acerca de ese último elemento por el cual el judío estaba súper orgulloso y era la señal de esa operación circuncisión hecha en la carne. Vamos a Génesis capítulo 17, verso 11, que es donde Dios establece por primera vez a Abraham, le va a dar la señal de la circuncisión. Vamos a leer Génesis 17, Lo dice 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal el pacto entre mí y vosotros. ¿Vale? Se le dio por haber agradado a Dios en su fe, como marca de haber creído a Dios. Esa es la clave. Se le dio esa marca. Y le dice, porque en ti serán benditas todas las familias de la señal de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era una señal hecha de parte para todos los varones, ¿vale? Para todos los varones judíos, que era una operación en el prepucio del miembro masculino de todos los hombres, ¿no? Es cortar alrededor absolutamente toda la carne del prepucio y echarlo o desecharlo, mejor dicho, ¿verdad? Desecharlo. Y de tal forma que esa era la señal de un judío. Pero el judío se pensaba que esa señal era la que le daría acceso al cielo. Wow, es increíble, pero déjame decirte, solo ponte a pensar, si la entrada en el cielo fuera por esa operación, entonces ¿para qué Dios había prometido un Salvador? No tiene sentido. No tiene sentido. Sino que esa señal de la circuncisión
estaba hablando acerca de la operación que un día Dios haría con ese nuevo pacto, pero una circuncisión en el corazón, no en la carne, y no hecha materialmente, sino hecha con el Espíritu de Dios. De hecho, Jeremías 31, capítulo 31, 31 y 33 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Está hablando que haré, dice que más adelante en el futuro, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice, hablando del pasado, con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Eso es lo que dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos la diferencia entre un pacto físico, pero sin embargo dice Jeremías que el verdadero pacto es en el corazón. En el corazón. Hablando de la circuncisión. Es así lo que está Dios queriendo demostrar y mostrar desde la antigüedad, es que quiere darte a ti y a mí y a todo hijo un nuevo corazón, un nuevo corazón. Quitar todas esos, vamos a simbólicamente, el prepucio, todas aquellas cosas que cubren y estorban nuestro corazón, quitarlo de nosotros. ¿Y qué es lo que estorba? Muchas veces lo que estorba es el orgullo, ¿vale? El orgullo no te deja llegar a Dios. Estorba muchas veces la educación. ¿Sabes? Hoy en día que está más patente que nunca esto de la educación del género, ¿verdad? O sea, igualdad de género y todas estas cosas, lo que está haciendo es alejarnos de Dios. Muchas veces las culturas nos alejan de Dios, o otras veces la ignorancia, otras veces nos alejan el dinero, otras veces alejan a las personas el amor y el deseo del pecado. La vida pecaminosa es todo aquello que está alejándonos de Dios, y de alguna forma esto está tapando nuestro corazón, y todas estas cosas Dios quiere quitarlo y echarlo de nosotros y hacer un nuevo pacto en Cristo Jesús a través de su Espíritu, ¿vale? Por eso Pablo en 2 Corintios 3:6 nos dice: asimismo, dice Pablo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es lo que Pablo está llevando a todo el mundo. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En otra parte dice: no en la carne, sino en el espíritu, ¿vale? Así que este es el secreto, y este es el objetivo de Dios. Y en 2 Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso es, nos ha hecho una nueva operación en el corazón, querido amigo. La circuncisión que vale no es la circuncisión exterior. Cuando dice el Señor Jesús: limpia por dentro primero, está hablando del corazón, ¿vale? Así también en Efesios 1:13 y 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién él? En Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjame decirte, querido amigo, la clave es que Jesucristo
es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra circuncisión. Él es el que va a quitar el pecado y lo va a clavar en una cruz. Por eso Pablo puede decir, con Cristo ya ha sido crucificado el viejo hombre y ya el nuevo hombre ahora vive también en Cristo Jesús. Porque Jesucristo dijo, yo no he venido a quitar, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Déjame decirte que Jesucristo vino a cumplir la ley, no por él, vino a cumplir la ley por nosotros, por todos nosotros. Porque todos somos incapaces de cumplir la ley. Todos somos incapaces de cumplir la ley. Nadie es capaz de cumplir la ley, pero hay alguien que cumplió la ley por nosotros y Él quitó de nosotros nuestro pecado, lo clavó en la cruz y ahora en Cristo Jesús, dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Amigo, que lo más importante es que tú hayas nacido de nuevo, que tú seas una nueva creación. Segunda de Corintios 2:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando vino uno de los maestros más grandes de la ley, vino de noche a Cristo para preguntarle, dice, maestro, sé que tú has venido de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no las podrías hacer si Dios no está contigo. Ahora Jesús aún no había escuchado lo que Nicodemo quería decirle, pero Jesús ya le da la respuesta. Esto es impresionante, ¿verdad? Y dice, en cierto de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Querido amigo, el pobre Nicodemo, siendo maestro de maestros, siendo maestro judío, él no sabía cómo entrar en el cielo y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, querido amigo, tu corazón tiene que ser un nuevo corazón. O sea, tú necesitas la circuncisión del Espíritu Santo. Por eso, lo que es nacido de la carne, lo que es en la carne, carne es, no hay nada que hacer. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso no te maravilles que te dije, es necesario nacer del Espíritu. Eso es otra forma de decir la circuncisión del Espíritu hecho en el corazón. De modo que querido amigo, si tú tienes a Cristo, no tienes una religión, tienes una verdad, un fundamento en el cual tu salvación está segura. Tu salvación no tiene duda. El nacer de nuevo también quiere decir que viene a ser parte de la familia de Cristo, viene a ser un hijo del Señor. Dice Juan capítulo 1, 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se trata de hacer una circuncisión, no se trata de cumplir la ley como está ocurriendo con los judíos, no se trata de hacer tantas malabares en el mundo para querer entrar al cielo, no se trata de eso. Es tan sencillo, queridos hermanos, y voy a repetir este versículo que dice, que a mí me encanta cada vez que tengo oportunidad lo digo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y coincide con lo que dice mi hermano de aquel hombre importante, quería saber cómo poder entrar al cielo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Querido amigo, de polvo somos y al polvo vamos a regresar. La pregunta es, ¿dónde quieres ir a parar? Tu eternidad. Todo, la palabra de Dios es espiritual, ¿no? Nosotros somos, tenemos que vivir una vida espiritual, que es lo más importante, es lo interno, lo que a Dios le importa.
tu corazón. Entonces, ¿dónde quiero? Yo quiero ir al cielo, querido hermano. Pero hay un paso muy importante: recibir al Señor Jesús como tu Salvador. Así es. Así que, querido amigo, queremos que tú seas transformado desde adentro, desde tu corazón, por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a empezar eso? Poniendo toda tu confianza en Cristo Jesús como el fin de la ley. O sea, aquel que llegó a la meta, a cumplir toda la ley, por ti, por mí, por todos nosotros. Jesucristo nos ha traído entrada al reino de los cielos. Querido amigo, te invito a que aceptes a Cristo para que tengas vida eterna. Que Dios te bendiga. Y ya, ¿quieres terminar en oración? Sí, hermano. Amado Padre Celestial, gracias, Padre, nuevamente, Señor, por brindarnos este día para compartir tu santa palabra, Señor. Hemos entendido, Señor, que la única circuncisión que a ti te importa, Señor, que tú apruebas, es la del corazón, Señor. Gracias por darnos de tu espíritu. Gracias, Padre, por aceptarnos, aunque seamos imperfectos, Señor. Padre, tú nos has amado, nos amas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que también muevas los corazones de todo el mundo, de todas las personas que nos escuchan. Señor, que ellos vengan a tus caminos, vengan, Señor, al arrepentimiento, Padre, y que ellos también, pues, encuentren en ti un gozo, encuentren esa paz en este tiempo, Señor, de incertidumbre, Padre. Nos despedimos en este día, Señor, agradeciéndote de todo nuestro corazón, acompañado de todos mis hermanos, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor te bendiga. Señor te bendiga.